Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos, en el nombre de Jesús. Sean todos muy bienvenidos a este canal, Soldado de Jesucristo. En esta enseñanza vamos a compartir un tema muy especial y es acerca de la doble existencia en Cristo Jesús. Y vamos a analizar dos textos. Vamos a analizar esta doble existencia en Cristo Jesús, en su naturaleza humana como un hombre completamente y en su naturaleza divina como Dios completamente. Juan 1:14 es un texto que dice: y aquel verbo fue hecho carne. En el idioma griego tenemos que Juan 1:14 dice que ho logos sarx egeneto, allí lo tenemos, y la Reina Valera 1960 ha hecho una traducción de este texto, de esta expresión, de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho. Bueno, en Juan 1:14, si usted analiza la parte que está en rojo, que esta partecita allí que se escribe kai, que es la conjunción copulativa o el artículo definido en el caso nominativo, género masculino y número singular. Logos es el sustantivo en el caso nominativo, género masculino singular, concordando con el artículo definido. Sarx es el sustantivo que significa carne, completa humanidad, hombre. Algunas traducciones lo traducen y el logos se hizo hombre, y ya vamos a ver más adelante. Egeneto es el verbo ginomai en su forma de auristo, segundo auristo, el modo indicativo y la voz media de ponente. Vamos a analizar esta expresión, cómo debe ser traducida. Este verbo debe ser traducido de una manera activa, ya que los verbos que tienen la forma de la voz media de ponente, según los análisis gramaticales, los libros gramáticos eruditos nos enseñan que un verbo en la voz media de ponente debe ser traducido en la voz activa, debido a que es un verbo defectivo y no tiene forma activa. Entonces su forma medio pasiva, su forma media de ponente, debe reflejar en la traducción una forma activa. Vamos a ver. Allí lo tenemos. Es un verbo en tiempo auristo segundo, es voz media de ponente, modo indicativo, tercera persona singular. Un verbo de ponente, aquí tengo el comentario del libro Clarence Hale, Aprendamos Griego, y el libro Gramática Griega, Sintaxis del Nuevo Testamento, página 93. Usted puede leer estos dos comentarios. Un verbo de ponente es un verbo que tiene la forma defectiva de la voz media, pero se interpreta como voz activa. En griego hay verbos deponentes en la voz media que tienen significados activos. Entonces, si analizamos esta información, que este verbo en la voz media deponente es un verbo defectivo que debe ser interpretado o entendido según el contexto en la voz activa. Ahí está la página, usted puede revisar el libro. Sintaxis, Gramática Griega, Sintaxis del Nuevo Testamento, la página 93. Y el libro de Clarence Hale, Aprendamos Griego, páginas 174 y 177. Allí están las cuales usted puede verificar esta información para que usted se sienta seguro de que esta enseñanza que se le está presentando aquí por este medio es completamente confiable. No es una enseñanza aparecida, que apareció de un momento a otro, o que fue inventada simplemente porque
al que está hablando por este medio, por este video, se le ocurrió, no, sino que a veces hay que recurrir a estos materiales lingüísticos que tenemos para poder darle una buena interpretación a las palabras que tenemos allí. Porque a veces una traducción, por ejemplo, como la Reina Valera, allí no nos está mostrando de una manera exacta como lo muestra el texto griego originalmente. El principio básico es que un verbo medio deponente es aquel que no tiene forma activa para una particular parte fundamental, tema verbal. En el griego helenístico, kiné, ¿sí? Griego kiné, o como se conoce comúnmente, koiné, y aquel cuya fuerza en esta parte fundamental es evidentemente activa. Las partes fundamentales, temas verbales, son la primera persona singular de indicativo de las siguientes formas del verbo: presente, futuro, aoristo activo, perfecto medio pasivo y aoristo pasivo. Página 321 y 322 de el libro Gramática Griega, Sintaxis del Nuevo Testamento. Usted puede analizar este comentario. Entonces dice allí, note la partecita allí subrayada: y aquel cuya fuerza en esta parte fundamental es evidentemente activa. Entonces nos está hablando de el principio básico, es que un verbo medio deponente es aquel que no tiene forma activa para una particular parte fundamental. O sea, su forma no es activa porque no tiene forma activa por ser un verbo deponente, o sea, un verbo defectivo. Para que usted me entienda mejor, un verbo irregular, ¿sí? Para que me entienda mejor. Pero en el griego se le llama deponente. Entonces, se llama voz media deponente porque el verbo muestra una forma de voz media, pero se debe interpretar de forma activa, ¿sí? Por eso vamos a ver estas traducciones. Por ejemplo, parafraseando usted Juan 1.14, usted debe llegar a esta parte para tener un buen conocimiento, un buen entendimiento acerca de qué es lo que nos da a entender Juan 1.14. Juan 1.14 ha sido mal interpretado desde hace mucho tiempo, y allí han basado malas interpretaciones para decir que la palabra es la segunda persona divina, y otros para decir que la palabra es un ente o un algo aparte de Dios, lo cual es una mala interpretación al texto. Entonces unos dicen, no, es que el logos es la segunda persona divina, y otros dicen que el logos es aparte de Dios, que no es Dios, ¿sí? Bueno, lo que entendemos aquí en Juan 1.14 es que la palabra sí es un alguien, pero no es la segunda persona divina, porque si existe un solo Dios y ese Dios es el Padre, entonces la palabra es el mismo Padre, no como un ente distinto a Dios o como un algo aparte de Dios, sino que es el mismo Dios en su acción reveladora, como nos lo muestra el diccionario W. Vine, que Logos habla acerca de la expresión intrínseca o íntima del ser. O sea, que Dios se da a revelar, Dios mismo se da a revelar por medio de su palabra, o sea que esta palabra es Dios mismo. Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: y el Logos era Dios, ¿sí? Y este es un tema más profundo, ya que Juan 1.1 tiene su propia explicación. Para una mejor comprensión de Juan 1.1, le invito a ver mi publicada en 3 partes, Juan 1.1, un análisis desde la sintaxis, parte 1, parte 2 y parte 3, donde analizamos cada cláusula de Juan 1.1 y vemos que allí se está hablando de un ente y que esa palabra es la expresión que identifica y da a conocer
a Dios el Padre, no siendo un ente distinto o no siendo un algo distinto a Dios, sino que es el mismo Dios en su acción reveladora. Por eso, si usted analiza bien esta parte allí, dice, y la palabra se hizo de manera activa. Cuando hablamos de un verbo en la voz activa, hablamos de un agente activo que está realizando la acción. Y para este agente activo realizar la acción de hacerse carne, tiene que tener voluntad, tiene que tener personalidad, tiene que ser un ser racional, con voluntad, con mente para tomar la decisión de hacerse. Porque allí tenemos el verbo en la voz activa. Los trinitarios dicen que sí es una persona, pero es la segunda persona divina. Y otros dicen que no es una persona, sino que el ser divino del Padre hizo algo que es la palabra, como algo abstracto, y lo hizo carne. Pero obviamente es una interpretación incorrecta, ya que cuando hablamos del logos no estamos hablando de algo abstracto. Cuando hablamos del logos de Dios estamos hablando del ser intrínseco de Dios. Por tanto, el logos es el mismo Dios, como lo aclara Juan en el primer versículo. Y el logos era Dios, ese logos era Dios mismo. No estamos hablando de algo abstracto, estamos hablando de ese mismo ser en su autorrevelación a la humanidad. Por eso esta palabra tiene la voluntad, porque es el mismo Padre, no es otro ser, es el mismo que toma la decisión de ejecutar esta acción de hacerse carne, como lo tenemos allí, de hacerse hombre. Asumió completa humanidad. En cuanto a lo que es el ser humano en su totalidad, aquí el énfasis del pasaje es el estado anterior y el estado que asume al hacerse completamente humano. Aquí nos está diciendo de que este logos era Dios. Ese es su estado. Su estado es el estado de Dios, su forma de Dios, su divinidad. Y nos habla de una forma que él asume que es humanidad. Entonces, cuando dice la palabra se hizo, nos está hablando de que asume una nueva naturaleza. ¿Cuál es esta nueva naturaleza? La humanidad. Hay algunas Biblias que lo traducen y la palabra se hizo hombre. Otras traducen asumió humanidad. Porque esta es la interpretación. Si nos está hablando de Dios, nos está hablando de un ser espiritual, de naturaleza divina. Por la expresión se hizo carne, nos está hablando de que este ser asume una nueva condición y una nueva naturaleza. Mire, por ejemplo, cómo lo traduce la Valera actualizada, la Nueva Versión Internacional. Y el verbo se hizo carne, el verbo activa, la Nueva Versión Internacional. Y el verbo se hizo hombre, porque la palabra sars en el griego también significa completa humanidad. No es simplemente carne, una forma externa o una forma aparente de carne, no, sino una completa humanidad. Entonces aquí lo que nos está mostrando es esta doble existencia. Primero, la existencia divina en su forma divina como un ser espiritual, pero asume una nueva existencia que es la existencia en su forma humana, asumiendo naturaleza humana. Entonces, en esa nueva existencia es un hombre. Y eso lo vamos a ver. Vamos a ir viendo esto esto parece que fuera un poco complejo, pero no es tan complejo cuando usted lo quiere entender. Porque hay algunas personas que malentienden, ¿cierto? Por ejemplo, ellos dicen que cuando yo digo Dios se hizo hombre, o
sea, ellos dicen que eso no se puede decir porque eso no es bíblico. Pero si usted hace la ley analógica de comparación entre Logos y Dios, usted tiene que llegar a la conclusión de que el Logos es Dios y Dios es el Logos. Sería una proposición convertible. Dios es el Logos y el Logos es Dios. Si el Logos se hizo carne, ¿quién se hizo carne? Dios, porque el Logos es Dios. Pero hay unos que dicen que el Logos se hizo carne, pero el Logos no es Dios. Pero Juan, están contradiciendo a Juan porque Juan está diciendo que el Logos sí es Dios. Y ellos están diciendo que el Logos no es Dios. Entonces están diciendo que Dios no se hizo carne. Y si Dios no se hizo carne, entonces ¿quién fue el que se hizo carne? Porque allí nos está mostrando un ser racional con mente y voluntad propia que toma la decisión de asumir una nueva existencia. Porque si ellos dicen que el Logos es otro ser o un algo distinto a Dios, están simplemente cayendo en el mismo error que nuestros amigos los trinitarios, porque los trinitarios saben que el Logos sí es un ser con voluntad. Noten que ellos sí saben correctamente que el Logos es un ser con voluntad. ¿Cuál es el error que ellos aplican? El error que ellos aplican es que al Logos le aplican el concepto de segunda persona divina. Pero si entendemos correctamente que este Logos es el ser del Padre, entonces entendemos que es el mismo ser de Dios que toma la voluntad, porque ese es el concepto, esa es la contextualidad que nos está mostrando allí Juan, ¿sí? Porque mire que es consecutivo. Juan 1.1 y Juan 1.14 en realidad son contextuales, porque lo que tenemos allí en el medio es una aclaración, es un paréntesis de algo que está añadiendo Juan, pero el contexto consecutivo de Juan 1.1 es Juan 1.14. Y si usted lo lee, por ejemplo, de esta forma: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne. Te está diciendo que el Verbo era Dios, o sea, que no es otro Dios ni otra persona divina, porque solamente el Padre es el único Dios, no hay otro Dios. Eso está ampliamente testificado en toda la Escritura. Si el Verbo es Dios, es porque el Verbo es el Padre. Eso es una proposición convertible. Si Dios es el Logos, el Logos es Dios. Si el Logos se hizo hombre, entonces ¿quién se hizo hombre? Si el Logos no es Dios, entonces significa que hay un ser divino distinto al Padre que tomó voluntariamente la decisión de hacerse hombre. El error en el que caen los binitarios y los trinitarios, los que creen en dos seres coiguales divinos y los que creen en tres seres coiguales divinos, ¿sí? Pero nosotros no creemos en dos seres coiguales divinos ni en tres seres coiguales divinos. Creemos en un solo Dios verdadero, que es el Padre, y no hay más. Y a este Dios asumiendo otra condición de existencia, o asumiendo una nueva existencia, que es la naturaleza humana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios asume esta nueva existencia, no significa que Dios deja su existencia divina, porque muchos han interpretado o han malinterpretado o han malentendido que cuando se dice que el Logos se hizo hombre, es porque se está diciendo es que Dios dejó su existencia divina y se transformó en un hombre, y dejó su existencia divina y solamente empezó a existir como hombre. Pero eso es un error. Aquí les aclaro: cuando Dios toma esa decisión de hacerse hombre, de asumir humanidad, Él sigue en su existencia divina como Dios, pero ahora lo que Dios asumió fue una nueva existencia sin dejar su existencia divina. Ahora tenemos esta nueva existencia humana en Cristo Jesús, pero Dios sigue existiendo
en su dimensión espiritual, por decirlo de esa manera, en su divinidad, en su existencia, en su ser divino, en su espíritu eterno. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, el uso de sarx en un multiléxico le dice que sarx significa carne, cuerpo físico, naturaleza humana, origen terrenal, naturaleza humana, pecadora, ser humano, persona, hombre, vida terrenal, reino humano. Esto es lo que el multiléxico nos dice que significa sarx, que es la palabra griega para carne. Hebreos 5:7, aquí un texto como de ejemplo, donde dice, el cual en los días de su carne mortal, como lo traduce esta Biblia Torres Amat, dice, el cual en los días de su carne mortal, ¿sí? También vemos este término en Hebreos 5:7. ¿Qué nos está diciendo allí? Que Jesucristo en los días de esa existencia humana, note que dice, ofreciendo plegarias y súplicas, en los días de su existencia humana, en los días en donde Él asumió esa humanidad, ofrecía ruegos y súplicas en su carne mortal. ¿Sí? Mire cómo lo traduce allí esta Biblia. Ahora, mire este diagrama que tenemos allí, este gráfico, la voz activa, cómo funciona la voz activa. El logos ejecuta la acción, se hizo, ¿sí? Sencillo, es fácil de entender. La voz activa es cuando el agente activo, el sujeto allí, aplica, es el que está realizando la acción. Y para poder realizar esta acción tiene que tener esa voluntad para poder realizar esta acción y asumir esta nueva existencia en su carne mortal, en su humanidad. ¿Quién es el Logos? ¿Quién es el Logos? Se hizo por voluntad propia, asume humanidad. ¿Quién es el Logos? Usted puede preguntarle hoy día a muchas personas, ¿quién es el Logos? Y no le saben responder. El Logos es el mismo Dios. El Logos es la extensión de Dios, es la revelación de Dios, es la expresión de Dios, sin dejar de ser el mismo Dios, el Padre. Porque hay un solo Dios. No hay dos personas divinas, no hay personas que compartan la divinidad con Dios, no. Hay un solo Dios y este Dios es el Padre. El Logos es la expresión íntima del ser de Dios. Al ser esta la parte íntima del ser de Dios, por la cual se nos manifiesta y nos revela toda su gracia, todo su amor, todo su poder, toda su misericordia, en esa forma de existencia asumida. Note que es el Padre que asume esta nueva existencia, pero sin dejar la existencia divina. Asume una nueva existencia. Ahora tenemos dos existencias en el ser de Jesús, porque Él en su existencia humana es el hombre que ora, pero en su existencia divina es el Dios todopoderoso que responde la oración. Entonces vemos una existencia simultánea en Cristo Jesús. Su humanidad asumida y en su divinidad Él es el Dios todopoderoso en Cristo Jesús. ¿Quién es el Logos? Mire esta gráfica. Dios el Padre tiene voluntad propia. La palabra, el Logos, tiene voluntad propia. ¿Cuál es la conclusión? De que no son dos ontologías, sino que es una ontología, es el mismo ser.
No nos está diciendo de que el Logos es otro ser, que es un algo aparte o distinto de Dios, sino que es el mismo Dios, porque es una ontología, o sea, un solo ser, no dos personas, no tres personas, no dos seres, no tres seres, ni ninguno de esos términos que se han rebuscado hoy día para tratar de explicar acerca de la divinidad, sino como el texto no lo muestra en blanco y negro. El Logos era Dios, el Padre. Dios era el Logos. No estamos hablando de dos algos, sino que estamos hablando de un alguien que es el Padre. El Logos que es el Padre que es el Logos, se hizo carne. Entonces aquí vemos en una proposición convertible, el Padre es el Logos y el Logos es el Padre. El Logos se hizo hombre. ¿Quién se hizo hombre? El Padre se hizo hombre. Porque si el Logos no es el Padre, tiene que ser otro ser distinto al Padre, que no es el Padre, que estaba con el Padre, pero que no es el Padre. Entonces aquí habrían muchos tropiezos para personas que no creen que Jesucristo es el mismo Padre y que el Logos es el mismo Dios el Padre. Habría muchos problemas. También aquí se generan problemas para los binitarios, para los trinitarios, por esta cuestión. Porque si el Logos voluntariamente toma esa decisión de realizar la acción de hacerse carne, de asumir existencia humana, tiene que tener voluntad, o sea que tiene que ser un ser, y el único ser divino que existe es el Padre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios el Padre, su naturaleza es la naturaleza divina o la divinidad. El Hijo de Dios, ¿cuál es la naturaleza del Hijo de Dios? La humanidad. Entonces estas expresiones simultáneas las encontramos en Cristo Jesús, como Dios el Padre en su divinidad y como el Hijo de Dios en su humanidad. No estamos hablando de dos ontologías, sino que estamos hablando de una ontología, un solo ser que asume una nueva existencia, que es el Padre, que es el ser divino, que asume una nueva existencia, que es la humanidad. Y en esta nueva forma de existencia tiene una simultaneidad, tanto como Dios el Padre en su divinidad y como el Hijo de Dios en su humanidad. Es una existencia simultánea. ¿Quién es el Logos? Dios el Padre es espíritu, se hizo hombre, asume humanidad. Entonces seguimos con esta misma pregunta: ¿quién es el Logos? ¿Quién es ese que asume humanidad? ¿Quién? Porque ese Logos es un quién. Al realizar la acción tiene que ser un quién, no un algo, sino un quién. La pregunta es: ¿quién es el Logos? Porque si el Logos no es Dios el Padre, entonces tiene que ser otro Dios o tiene que ser otra persona divina. Pero nosotros creemos que este Logos verdaderamente es Dios el Padre, que asume esta nueva existencia humana sin dejar su existencia de Dios. Dios el Padre, Dios es espíritu, asume una nueva naturaleza, pero sigue existiendo en su naturaleza divina. Se hizo carne, ¿sí? Entonces Dios es el Padre. Tenemos un Dios que es el Padre, y Dios es espíritu, y Dios sigue existiendo como espíritu en su naturaleza divina, pero asume una nueva naturaleza, o sea, no deja su naturaleza divina, no deja su existencia divina, sino que asume una nueva existencia, y en esa nueva existencia humana Cristo Jesús, simultáneamente como hombre en su humanidad, es el Hijo de Dios, pero en su existencia divina es el Dios el Padre.
Dios el Padre, que es espíritu, se hace hombre. Entonces tenemos a Jesucristo. Este Jesucristo es Dios el Padre, que es espíritu, que se hizo hombre. Jesucristo es Dios y hombre. Es Dios porque en su existencia divina, Él es Dios, el único Dios. Y en su existencia humana, Él es hombre. Entonces, en Jesucristo tenemos esta doble existencia, como Dios y como hombre. Un solo ser, dos existencias simultáneas. Cristo Jesús, como Dios y como hombre, sin confundir las dos existencias, su existencia divina y su existencia humana. Jesucristo es Dios y es hombre. Como hombre, en su existencia humana, oraba, se cansaba, comía, porque eso es parte de su existencia humana. Pero en su existencia divina, Él es el Todopoderoso. Mire que en su existencia humana, Él es limitado en conocimiento. Pero en su existencia divina, dice que Él lo sabe todo. En su existencia humana, no llegó a 50 años. Pero en su existencia divina, dice, antes que Abraham fuese hoy. Pero en su existencia humana no había llegado a los 50 años. Dios y hombre. Asume una nueva naturaleza, pero sigue existiendo en su naturaleza divina. Jesucristo. Entonces, Jesucristo es Dios y hombre. Allí lo tenemos en estas gráficas. Jesucristo es Dios y hombre. O sea, que Dios sigue existiendo en su naturaleza divina, como espíritu, en su divinidad, en su dimensión espiritual. Pero en su humanidad es el hombre Cristo Jesús, que simultáneamente es hombre por su humanidad y es el Padre por su divinidad. Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de la naturaleza divina. Y cuando hablamos del hombre, hablamos de la naturaleza humana, cuando hablamos del Hijo de Dios. Entonces, allí tenemos esta doble existencia en Cristo Jesús, como Dios y como hombre. Como Dios por su naturaleza divina, lo que es Él en su naturaleza. Hombre por su naturaleza humana, como Hijo de Dios. Una doble existencia en Cristo Jesús. Analizando este texto de Juan 10:30, dice, mi Padre y yo somos una misma cosa. Esto así lo traduce la Torre Samat. En el griego dice, ego que ho pater genesmen. Hebreos 5:7 nuevamente nos muestra, hablando aquí de esta doble existencia, mi Padre y yo somos una misma cosa. Aquí, ¿de qué nos está hablando el Señor? Aquí el Señor nos está hablando de una doble existencia en Él. Aquí está hablando de esa doble naturaleza, de esa doble existencia. Mi Padre es esa existencia divina y yo es esa existencia humana. Por eso se relaciona en este plural somos, porque está relacionando estas dos existencias, como Padre y como Hijo. Pero son la misma cosa, no son dos cosas distintas, ¿sí? Cuando hablamos de cosas no necesariamente estamos hablando de objetos, estamos hablando posiblemente de personas. Entonces, Él está aludiendo de que Él como hombre y el Padre no son dos seres distintos, sino que es el mismo ser. Esto es lo que le está dando a entender él a los fariseos. Ego que ho pater enesmen. Ahora, este verbo esmen está en el tiempo presente, que se debe traducir en el tiempo presente progresivo, que debe traducirse de esta manera. Mi Padre y yo, o yo y el Padre, una misma cosa estamos siendo. Porque este verbo esmen es un verbo que está en el tiempo presente progresivo. Estamos siendo. Entonces mire que en el momento que Jesús está hablando desde su existencia humana como hombre, Él dice que Él está existiendo simultáneamente como Padre y como hombre.
como Dios y como hombre, como padre y como hijo. Y lo relaciona de esta manera para que ellos entiendan de que cuando él está hablando del Padre y que cuando está hablando de él como hombre, está hablando del mismo ser, está hablando de lo mismo, ¿sí? Aquí nos muestra esa doble existencia, el cual en los días de su carne, el cual en los días de su existencia humana. O sea que sí, cuando hablamos de la humanidad estamos hablando de una esfera que es la esfera de la naturaleza humana. Y cuando hablamos del Padre estamos hablando de esa esfera de la naturaleza divina, simultáneamente en Cristo Jesús. Juan 10:30, aquí tenemos en Juan 10:30 una función que se llama la segunda posición predicativa, artículo más sustantivo más adjetivo. En esta posición hay igual énfasis sobre el sustantivo que sobre el adjetivo. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es una segunda posición predicativa. El verbo conjugado en primera persona plural, su tiempo es el presente progresivo. Entonces se debe traducir: yo y el Padre estamos siendo uno ahora mismo. Una existencia simultánea progresiva. Eso es lo que el texto nos está dando a entender allí de esta manera, dándole énfasis allí a este sustantivo el Padre, hablando de esta existencia como Padre en su esfera de la naturaleza divina o de su existencia divina, y la relaciona con su yo, que es el hombre que está hablando en ese momento, es el hombre que está allí enfrente de los fariseos, al cual los fariseos lo están viendo con sus ojos y les está relacionando que él y el Padre uno mismo son, uno mismo están siendo, no son dos seres, sino que es un ser, y allí está demostrando su existencia simultánea como hombre y como Dios. Filipenses 2:6. En griego dice: Hosen morfe theu hiparhon uk harpagmon hegesa toto ine isateo. Filipenses 2:6 en la Nueva Versión Internacional nos dice: quien siendo por naturaleza Dios. Así es como se traduce el texto comúnmente. La Reina Valera lo traduce el cual siendo en forma de Dios. Allí la palabra morfé debe ser traducido según el contexto, esta palabrita que está unida allí en morfeteu, ya que tenemos allí este sustantivo que significa Dios o divinidad, por ir en compañía de esta palabrita morfé. Entonces se puede traducir naturaleza divina o naturaleza de Dios. Puede ser quien siendo por naturaleza Dios o quien siendo de naturaleza divina, porque Él es el Padre, porque Él es el único Dios, ¿sí? Él es el único Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces este Cristo no consideró esa igualdad con Dios, porque Él en su divinidad posee esa existencia divina. Por eso dice esa igualdad con Dios, o sea, en sus atributos, todos esos atributos en su forma divina son poseídos por Cristo Jesús en su existencia divina, porque nadie es igual a Dios. Morfé dice: mediante la idea de ajuste de las partes, forma figurativamente naturaleza. Allí nos muestra el Strong G3444. Así, en el pasaje ante nosotros, morfeteu es la naturaleza divina real e inseparablemente subsistente en la persona de Cristo. Esto lo dice Gifford en su libro La Encarnación, página 16, 19 y 39. Entonces, aquí tenemos esta expresión, aquí tenemos este comentario.
Así en el pasaje ante nosotros, morfeteu es la naturaleza divina real e inseparablemente subsistente en la persona de Cristo. Entonces mire que tenemos en Cristo esta naturaleza divina que es real e inseparable en Cristo. Sí, es real, esta naturaleza divina es real, porque Él por naturaleza es Dios, por naturaleza, pero no hay otro Dios, y dentro de Dios no hay personas de Dios, hay un solo Dios que es el Padre. Y aquí nos explica que Jesús, este Cristo Jesús del que viene hablando allí, en el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o el cual siendo por naturaleza Dios. Mire que está hablando de Cristo Jesús, está hablando de la existencia humana de Jesús, que haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra Cristo significa ungido, en el ungido, el cual existiendo, allí tenemos este verbo hiparjon, que es el verbo de existir, existiendo en su naturaleza divina, ¿sí? O sea que Jesucristo, lo que nos está diciendo allí, antes de poseer esa existencia humana, antes de asumir la existencia humana, su existencia o su esfera era la esfera divina, la naturaleza divina, esa existencia divina, ¿sí? Entonces esto es lo que vamos a analizar aquí en esta parte. Jesucristo, su naturaleza es naturaleza de Dios, o sea, en su existencia Él es Dios, siendo por naturaleza Dios. Esta expresión nos indica que es su esencia natural, que no la tomó de nadie ni la recibe de nadie, es intrínseca en Jesucristo, porque en su naturaleza divina es Dios. En su naturaleza divina Él es Dios. Intrínsecamente es lo que Él es. No la tomó de nadie, no la recibe de nadie, es su esencia. Esta expresión nos indica que es su esencia natural. No la tomó de nadie, no la recibió de nadie, le pertenece a Él porque Él existe en esa esfera divina, en esa existencia divina. Esta parte que dice Huk, Harpagmon, Egesa, Totoine, Isateo, que lo traduce aquí la Nueva Versión Internacional como no considero el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, que es lo que vamos a analizar. Aquí tenemos lo que se llama una oración de doble acusativo, objeto complemento. El objeto directo del verbo considerar es toine, ese verbo allí es un verbo infinitivo, en una posición atributiva por medio del artículo definido, y tenemos allí este complemento harpagmon, no consideró el ser igual a Dios, ¿sí? No considero. Entonces esta oración consiste en un doble acusativo, harpagmon, es no se puede traducir de varias maneras. Harpagmon como arrebatar, considerar, no consideró, no escatimó, no estimó el ser igual a Dios, no tomó por consideración, no tomó por la fuerza. Usted puede ver varias traducciones en esta parte y tienen varios significados. Unos traducen una que dice no tomó por la fuerza el ser igual a Dios, ¿sí? O no tomó por la fuerza sus características divinas. Y hay varias traducciones en esta parte, ¿sí? Hay varias traducciones. Pero entonces lo que debemos entender aquí es que
lo que nos está tratando de decir el texto es que cuando Él, existiendo en esa naturaleza de Dios, en su existencia divina, Él no estima esa existencia divina y no toma por usurpación el ser. Bueno, hay varios usos que le dan. Unos le llaman aquí, por ejemplo, que le llaman la kenosis, que se vació, que se despojó de la gloria, que se despojó, algunos dicen que se despojó de los atributos. Pero creo que el texto lo que nos trata de decir es algo sencillo, que Él, siendo Dios, no tuvo en cuenta esa condición de ser Dios, sino que asumió otra condición. Él, poseyendo todos estos atributos de Dios, siendo Dios, al asumir una nueva existencia humana, no es que estos atributos sean cancelados o anulados, sino que de alguna manera Él se limita en esa parte para experimentar ese proceso en la existencia humana. Entonces hay como una clase de limitación, ¿cierto? Porque mire que Él no viene a este mundo para que, mostrándose como ese Dios, diciéndole, vea, yo soy divino, adórenme, sino que Él trata de someterse en su estado de esa nueva existencia humana que adquirió, ¿sí? Entonces podría tomarse o interpretarse como una autolimitación, por decirlo así, donde Él puede voluntariamente, a voluntad de Él, en su existencia humana, limitarse en cuanto a algunas cosas, como el ser humano es limitado. Por eso vemos allí en Hebreos 5:7 que Él podía orar, ofrecer ruegos y súplicas en su estado de existencia humana. Entonces hay como una limitación en ese sentido, pero esto no indica que Él no sea Dios, que Él haya dejado de ser Dios. No, porque Él por naturaleza es Dios, sino que Él asume una nueva existencia. Isateo, esta expresión igual a Dios, Isa es un adjetivo plural neutro designando cualidades no personales explícitas del sujeto. Por eso siempre se traduce al español en singular, igual a Dios. Aunque es un adjetivo neutro plural, usted siempre en las traducciones usted se da cuenta que lo traducen en singular, porque aquí está designando cualidades no personales explícitas del sujeto, ¿sí? Está hablando de todas esas cualidades o de todos esos atributos que le pertenecen solamente a Dios. Entonces, en ese sentido, al ir combinado con esta palabra Dios, en el caso dativo como lo tenemos allí, entonces esto juega un papel importante, ya que este adjetivo y este es acerca de estas cualidades de Dios, ¿sí? Todas estas cualidades, estos atributos que le pertenecen solamente a Dios como Dios en su existencia. Entonces analicemos esta parte aquí, mire, haciendo una paráfrasis del texto tendríamos lo siguiente: existiendo en naturaleza divina. Aquí encontramos un dativo de esfera hablándonos de la esfera de la divinidad, ya que este sintagma preposicional se refiere a la naturaleza de Dios, enfoca la esfera de la naturaleza divina. Entonces, como indica esto, la esfera de la naturaleza divina está enfocando en la esfera de la naturaleza divina, entonces aquí
traducimos esta parte, podemos traducir esta parte como el cual existiendo en naturaleza divina. Entonces ahí nos está mostrando esa naturaleza, esa esfera de la naturaleza divina, o sea, Cristo Jesús existiendo en naturaleza divina. Aquí tenemos una partícula negativa. Egesato es el verbo allí que tenemos considerar. Es un verbo de tiempo auristo, dos media de ponente, muy indicativo, tercera persona, número singular, ¿sí? Entonces aquí tenemos no consideró. Él mismo, esto él no tomó esto por consideración, ¿sí? Ser Dios, tener todos sus atributos, su eternidad, omnipotencia, omnipresencia y todos estos atributos, no consideró esto, sino, bueno, aquí viene esta parte, la parte del doble acusativo, es el ser, que es el acusativo de objeto directo, y igual a Dios, aquí lo tenemos aquí como el objeto indirecto, como algo a que aferrarse, aquí tenemos el acusativo complemento. Entonces, como tenemos un doble acusativo, tenemos lo que es el ser, el acusativo de objeto indirecto, el ser, allí un verbo en modo infinitivo, y sateo igual a Dios, que estaría funcionando allí como el objeto directo, sí, y como algo a que aferrarse, este sería el acusativo complemento, ¿sí? Porque tenemos el objeto complemento de doble acusativo que tenemos allí refiriéndose a Cristo Jesús. El cual Jesús, existiendo como Dios en su naturaleza divina, no estimó aferrarse a dicha condición. Podríamos también hacer esta paráfrasis, el cual, existiendo en naturaleza divina, no tomó por la fuerza el aferrarse a esa condición, a su naturaleza divina. O podemos también interpretarla de esta manera, el cual existiendo en naturaleza divina, no se apoderó de esa condición, siendo Dios en su naturaleza divina. Entonces podemos ver aquí estas traducciones, estas paráfrasis que podemos sacar del texto griego, de como esa interpretación de que nos tratan de dar a entender qué es lo que el texto nos dice allí, qué es lo que el apóstol Pablo nos está tratando de decir. Teniendo en cuenta este es un himno, Filipenses 2 del 6 al 11 era un himno primitivo que cantaban los cristianos. Históricamente se dice de que es un himno muy antiguo. Aparentemente se cantaba o lo cantaban los cristianos primitivos aparentemente a partir del año 40 después de Cristo. Entonces esto es un himno muy bonito que ya los cristianos primitivos exaltaban, demostraban que Jesucristo era Dios y lo exaltaban por esa condición de Dios. Esta palabrita aquí en Filipenses 2.7 que nos dice Angeaptón, sino que se despojó a sí mismo, Geaptón, ekenosen, que está la kenosis, se despojó, morfendulon, labón, tomando forma de siervo. Keno es el verbo que tenemos allí, el verbo vaciar, denigrar, neutralizar, falsificar, hacerse vano, despojar, desvanecer. Geaptón, sino que se despojó a sí mismo. Geaptón, allí tenemos, esto es un pronombre reflexivo, señalando al sujeto, y tenemos esta conjunción allí adversativa al geaptón, sino que se despojó a sí mismo, se vació. Otras versiones lo traducen se hizo nulo, se neutralizó. Son varias traducciones o varias interpretaciones que le dan el texto, pero creo que podremos llegar aquí a una conclusión muy, muy hermosa acerca de lo que esto significa. Morfendulo labón significa tomando forma de siervo. Entonces esto es lo que vamos aquí a analizar. Cristo no se vació a sí mismo de su deidad,
no dejó de ser lo que era esencial y eternamente. La versión autorizada inglesa, aunque no da una traducción exacta, traduce se hizo carente de gloria. Expresa muy bien lo que hizo el Señor. Este es un comentario que nos da, por ejemplo, el W. Vine, ¿sí? Acerca de esta expresión. Naturaleza de siervo, donde dice morfen dulu, labón es el verbo que tenemos allí, que es un verbo en el tiempo segundo auristo, modo participio, voz activa, y allí tenemos su flexión en nominativo masculino singular. Labón es el verbo que tenemos allí que traduce tomó. Tomó morfen dulo forma de siervo. Esto es muy interesante porque note aquí, la naturaleza de siervo fue una naturaleza que tomó. Miren, no dice que era por existencia siervo, o no dice que poseía por naturaleza forma de siervo, sino que esta forma de siervo la tomó. ¿Por qué la tomó? Porque no la poseía. Lo que sí nos dice el versículo 6 es que Él por naturaleza es Dios. Siempre ha existido en su esfera espiritual, en su existencia divina. Pero cuando llega a la naturaleza de siervo dice que la tomó. Si la tomó era porque no la poseía. Entonces Él toma esta forma de siervo, que es una nueva existencia, sin dejar su forma de Dios, y toma una forma de siervo. Entonces ahí es donde tenemos esta doble existencia en Cristo Jesús. Jesucristo, existiendo como Dios, Dios por naturaleza, tomó naturaleza humana como hombre. Entonces note usted que Jesucristo existía como Dios porque es Dios por naturaleza, pero tomó naturaleza humana, tomó naturaleza de hombre. Eso es lo que el texto nos está mostrando. Allí el texto nos está mostrando esta doble existencia, quien siendo por naturaleza Dios. Eso es lo que es esencial en Él. No lo recibió de nadie, porque eso es lo que Él es en su esfera espiritual, es Dios en su existencia. Eso es lo natural en Él. Pero Él tomó una forma que no poseía. La forma que no poseía era la forma de siervo, una existencia humana. Entonces Jesucristo existe simultáneamente como hombre y como Dios. Vemos allí este gráfico que nos muestra esta doble existencia, como Dios por naturaleza y la nueva naturaleza que tomó, porque allí tenemos el verbo labón, que es el verbo tomar. Entonces nos está diciendo que sí tomó la naturaleza de siervo. Si la tomó es porque no la poseía o no la tenía. Ahora, Dios el Padre, que es divino, toma una nueva naturaleza, que es el Hijo de Dios. Dios el Padre, representado por la esfera de la divinidad, y el Hijo de Dios representado por la esfera de la humanidad. Entonces allí tenemos esta doble existencia de un solo ser. No son dos seres, sino que es un solo ser en esa doble existencia, como Dios el Padre en su divinidad y como el Hijo de Dios en su humanidad. Ahora, esta gráfica de pronto para analizarla nos lleva un poquito de tiempo. Usted puede analizarla allí calmadamente, usted puede analizarla, mirarla. Entonces podemos mirar aquí. Jesús dice: yo y el Padre uno mismo estamos siendo. ¿Sí? Ahí habla de una doble existencia simultánea. Es Dios por naturaleza, Dios el Padre que es divino. Tomó naturaleza de hombre, el Hijo de Dios que es humano. Estamos hablando de Jesús, de un solo ser. Entonces vemos aquí esta existencia simultánea como Dios el Padre y como Hijo de Dios. No dejó de ser hombre.
en su existencia real. Como hombre, Él tenía esa existencia real como hombre y no dejó de ser Dios, y como Dios posee esa existencia real de Dios. Entonces, aquí analizamos esta gráfica, usted puede analizarla. Jesús no dejó de ser hombre y Jesús no dejó de ser Dios, ¿sí? Porque muchos creen hoy día que cuando se dice que Dios se hizo hombre, fue que dejó de ser Dios o que su naturaleza divina desapareció. Pero obviamente esto solo es una mala interpretación que hacen para hacer un modelo de doctrina que ellos puedan atacar fácilmente. Pero ellos no se dan cuenta que los apostólicos del nombre de Jesús, que creemos en el verdadero Dios, que es Jesucristo, en el único nombre dado a los hombres para salvación, creemos que en Jesucristo existe esta doble existencia. Como Dios posee esa existencia real como Dios, y como hombre posee esa existencia real como hombre, como el Hijo de Dios. Entonces en Jesús encontramos estas características de esta simultaneidad de existencia, como Dios en su existencia divina y como hijo o como hombre en su existencia humana. Pero no significa que cuando Dios se hizo hombre dejó su existencia divina. No, sigue existiendo en su existencia divina como una existencia real. Y en esa nueva existencia humana que tomó, que asumió como una existencia real de una manera simultánea, sin dejar de ser Dios y sin dejar de ser hombre. Naturaleza de siervo. Allí tenemos este verbo genómenos, doristo, voz media de ponente, modo participio, en semejanza de hombre se hizo. Aquí debe ser traducido esta parte del texto, no como en semejanza de hombre fue hecho, sino en semejanza de hombre se hizo, o se hizo en semejanza de hombre. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos este verbo genómenos en la voz media de ponente, que se debe traducir como voz activa. Entonces no fue hecho a la semejanza de los hombres, sino que se hizo, mostrando que es el mismo ser con voluntad propia, que es Cristo Jesús, que en su existencia divina es el Padre y asume esta nueva existencia humana y se hizo hombre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, ya vamos terminando. Gloria al nombre del Señor. Jesús es Dios el Padre, Jesús es el Hijo de Dios. En su naturaleza de Dios, Morphet Theou, es invisible, 1 Timoteo 1:17. Pero en su naturaleza de siervo, Morphet Doulo, es visible. Usted lo lee en Colosenses 1:15 y 2 Corintios 4:4. En su naturaleza de Dios, es inmortal. Mismo versículo, 1 Timoteo 1:17. En su naturaleza de siervo, Morphen Doulon, murió, 2 de Pedro 1:18, Mateo 17:23. En su naturaleza de Dios, Morphen Theou, no se cansa, Isaías 40:28. En su naturaleza de siervo, Morphen Doulon, se cansó, Juan 4:6. En su naturaleza de Dios, Morphet Theou, su conocimiento es ilimitado, Salmo 139. En su naturaleza de siervo, su conocimiento es limitado. En su naturaleza de Dios, su conocimiento es ilimitado. Y en su naturaleza de siervo, su conocimiento es limitado, Marcos 13:32. En su naturaleza de Dios, Morphet Theou, no duerme, Salmo 121. Y aquí no se dormirá el que te guarda, ¿cierto?
pero en su naturaleza de siervo durmió. Mateo 8:24. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En un solo ser vemos una doble existencia, una existencia divina y una existencia humana. Entonces, muchas personas hoy día se confunden con esta doble existencia en Cristo Jesús porque no saben reconocer que cuando Él actúa o muestra su existencia humana, no deja de ser Dios, y cuando muestra su poder y su autoridad y su divinidad como Dios, no deja de ser hombre. Entonces muchas personas solamente toman la humanidad de Jesucristo para decir que era un simple hombre perfecto, pero anulan su divinidad. Y otros, al contrario, toman simplemente su divinidad y anulan su humanidad. El verdadero cristianismo apostólico de la fe en Cristo Jesús predica que Jesucristo es tanto Dios como hombre, completamente Dios y completamente hombre. Allí tenemos esta maravillosa enseñanza que por la gracia de Dios nos permite compartir con los hermanos y amigos para conocer un poco más acerca de la Escritura, de esta doble existencia en Cristo Jesús. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Muchas gracias por ver esta enseñanza. Te pido, mi hermano, que compartas esta enseñanza, que te suscribas a este canal, que compartas con los hermanos, con los amigos y sigue recibiendo estas enseñanzas. Suscríbete al canal, activa la campanita allí para que usted siga recibiendo estas enseñanzas que son de grande bendición, que son para la gloria y la honra de nuestro Dios. Soy su hermano en Cristo, Edwin Cardona, soldado de Jesucristo, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Paz de Cristo.